Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta noche y el tema que tenemos ahí usted lo puede ver en pantalla, que se llama El Valle de los Huesos Secos. Este pasaje pues es uno que está que todos lo conocemos, está en el libro de Ezequiel en el capítulo 37. Y le diré, mientras yo estaba preparando este tema, yo lo he leído muchas veces, lo he estudiado otras tantas, pero quiérase o no, y le comentaba a alguien hoy en la mañana de que a veces ya el ponerlo así en forma, pues la verdad de que es un ejercicio muy interesante que yo le invito a que usted para su estudio bíblico personal pues lo pueda hacer, porque como uno ya va pensando en las preguntas que pueden hacer, ¿va? Entonces eso como que obliga más a exprimir la cabeza para sacar las ideas, pero sí la verdad que es un ejercicio muy bonito y en este momento que vamos a hablar acerca de este pasaje del Valle de los Huesos Secos, pues la verdad de que se va a dar cuenta pues lo bonito que es, lo interesante que es y la lección que nos deja para nosotros. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tenemos primero que ver es qué dice o cómo comienza esta profecía de el Valle de los Huesos Secos. Y mire lo que dice Ezequiel 37 del 1 al 3. Hermana Gladys, si nos hace el favor de leernos esa cita de Ezequiel 37 del 1 al 3. Amén, pastor, Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Correcto. Entonces, así es como comienza la profecía esta del Valle de los Huesos Secos. Y vaya, hay una cosa que tal vez vamos a hacer una distinción en este sentido entre lo que es, digámosle así, el mensaje primario y después la otra parte que también es igual de importante, cuál es la aplicación para nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros decimos, mire, y literalmente cuál era, para quién iba dirigido el mensaje primario. El mensaje primario iba dirigido para Israel, ¿va? Porque precisamente en este valle de huesos secos que contiene esta profecía, pues la profecía va dirigida a ellos. De hecho, más adelante el profeta Ezequiel identifica precisamente que esos huesos secos son la casa de Israel. Entonces, en ese aspecto, aunque tiene un mensaje primario, pero también una de las cosas que nosotros vamos a ver tiene que ver precisamente con la aplicación para nosotros. Ahora, hay tal vez un asuntito que es bien bonito que nosotros podamos conocer, digámosle así, como trasfondo de esta profecía. Y es el hecho de que la profecía esta del Valle de los Huesos Secos se da en el trasfondo del cautiverio en Babilonia. Recuerde pues de que Israel en esa época sufrió un cautiverio de Asiria, que ahí fueron llevadas las 10 tribus, y quedó otro en Babilonia, que ese fue hasta el 586 antes de Cristo, en el cual fue llevado Israel del Sur. Pero una de las cosas que a mí me ha gustado precisamente de estudiar ese periodo es el hecho de que a pesar de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, la voz de Dios siempre estuvo presente. ¿Y cómo estuvo presente la voz de Dios? Fíjese que la voz de Dios estuvo con estos cuatro profetas, mire. Isaías, el profeta Isaías, que su ministerio es del 740 al 686, el profeta Jeremías del 627 al 586, el profeta Ezequiel del 593 o 92, variando según la fecha, al 570, y el profeta Daniel del 605 al 536. Entonces, una de las cosas interesantes respecto de estos cuatro profetas es de que vaya, prácticamente Isaías, él no vio el cautiverio en Babilonia, pero sí estuvo en la posibilidad primero del primer ataque que el rey de Asiria hizo hacia Judá. Pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Él vivió esa situación. Ya de ahí los otros tres profetas, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ellos sí estuvieron dentro del cautiverio, pero con una diferencia. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, a Jeremías no se lo llevaron. Y no se lo llevaron precisamente porque era una recompensa de Dios, porque Jeremías predicó no lo que la gente quería escuchar,
sino el mensaje que Dios quería que se les diera, ¿va? Porque habían otros profetas que les decían, no, hombre, mire, ya va a ver de que Dios nos va a ayudar, de que vamos a vencer al enemigo. Y Jeremías salía con el mensaje ese, ríndanse, hombre. Si van a tener una cautividad de 70 años, ¿va? Entonces le diré, Jeremías se la vio a palito, ¿va? Porque dice que lo tiraron en una cisterna, la cisterna no tenía agua, sino que tenía lodo, se estaba hundiendo. Entonces, precisamente, Jeremías, por tener esa situación de predicar el mensaje, no lo que la gente quería escuchar, sino lo que Dios quería que se diera, pues a la hora del cautiverio a él no se lo llevaron, a Ezequiel sí. A Ezequiel y a Daniel sí se los llevaron. La diferencia tal vez estuvo es de que en el caso de Ezequiel, él profetizó al común del pueblo, mientras que Daniel profetizó a la nobleza. Entonces, lo que a mí me gusta es el hecho de que, vaya, es cierto que Israel estaba en cautiverio, pero la voz de Dios siempre estuvo presente, pues. Viene a ser un equivalente como en el caso del Apocalipsis, ¿verdad? De que Juan estaba preso en la isla de Patmos, pero es ahí donde el Señor llega y le da el mensaje del Apocalipsis, ¿verdad? O sea, vos estás preso, pero yo no, ¿va? Y algo Perdón, así como pastor, dice. perdón. Dígame, a ver, Sí. Perdón, no había podido ingresar. No a le ver, hallaba aquí, dígame. pero ya sí. Sí, Ya pastor, la estuvo, ¿va? pregunta es la siguiente. Sí, la pregunta es la siguiente. A ver. Jeremías se quedó en 500 y algo antes de Cristo, se quedó en Jerusalén. Allí fue donde él Es, profetizó es que el, sobre los acontecimientos venideros, podemos decir. ¿Es así, pastor? Es que vaya, por ejemplo, el periodo de su ministerio, no de su vida, sino que el periodo de su ministerio fue del 627 al 586. El cautiverio a Babilonia ocurrió en el 586. Pero ¿qué es lo que sucede? Israel del sur es llevado a cautiverio, a Jeremías no se lo llevan, e incluso después Jeremías se fue para Egipto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A él no se lo llevaron. Y en alguna parte ahí del libro de Jeremías, el Señor menciona precisamente de que parte de que no se lo llevaran era precisamente como una recompensa por haber dado no el mensaje que la gente quería escuchar, sino el mensaje que la gente debía de escuchar, ¿verdad? Porque ese es como aquella gente que va al médico y quiere saber más que el médico. No, mire, si es que por eso es que es médico, ¿va? Por eso es que ha estudiado. Entonces, es como para decir, haga caso, ¿va? Haga caso. Entonces, a Jeremías le tocó precisamente esa situación, el hecho de tener que dar el mensaje, no el que la gente quería escuchar, sino el que Dios quería que se dijera. Entonces, es por eso que a Jeremías no se lo llevaron. A Ezequiel sí, pero Ezequiel, ¿qué hizo? Profetizar al pueblo. Mientras que Daniel, como él estuvo en la Perdón, corte del pastor. rey de Babilonia y después en Medo Persia, entonces digámosle así que estuvo en una posición diferente. Dígame. Sí, perdón, pastor. Entonces Jeremías solamente profetizó los eventos venideros y como se llama, no sufrió, podemos decir, la cautividad en Babilonia, o sea, no hubo un sufrimiento, eso fue recompensa de parte de No se lo Dios. llevaron, no, Sí, podemos decir por hablar un mensaje en nuestro lenguaje crudo, ¿verdad? Lo que se ujú, necesitaba en aquel momento. ¿Es así, pastor? algo así, algo así. Fíjese que, bueno, hay un pastor que, por ejemplo, este pastor Paul Washer, él dice una cosa bien interesante. Dice, bueno, dice, y cuando uno va al médico y uno tiene una enfermedad grave, como que no hay manera de cómo suavizarlo, ¿va? Imagínese, por ejemplo, que el doctor le diga, tiene cáncer. ¿Cómo le dice a usted a una persona que tiene cáncer, pero de una manera que no suene tan ofensivo, digámosle así, o que no suene tan pesado, ¿va? Entonces, a veces como que hay ciertas noticias que por más que uno quiera, no se pueden suavizar, pues. No se pueden suavizar, no, mire, eso es lo que está sucediendo y esa es una verdad precisamente que hay que enfrentar, ¿va? Entonces, es por eso que en el caso de Jeremías se da esa situación de que él tuvo que decirle al enfermo, mire, el problema es este. De hecho, ya vamos a ver más adelante cómo las escrituras, cuando hablan acerca de las causas del cautiverio, explican cuáles son, porque precisamente esas fueron las situaciones que a ellos lo llevaron a ese punto de ser el Valle de los Huesos Secos. Porque tal vez una de las preguntas que nosotros podríamos hacernos es, bueno, y antes del Valle de los Huesos Secos, ¿qué eran ellos? Mire, antes del Valle de los Huesos Secos, eran el pueblo escogido por Dios, que fue llamado en Abraham, que fue liberado de Egipto, que conquistó la tierra prometida, que tuvo personas tan importantes como Samuel, como David, como Salomón. Ese es el pueblo que en la época de Ezequiel se había convertido en el Valle de Huesos Secos.
¿verdad? O sea que esa situación del Valle de los Huesos Secos fue una situación a la que ellos llegaron precisamente por causas que nosotros ahorita vamos a ver. Pero fíjese que también hay una cosa que antes de que entremos a las causas, aquí está lo que le mencionaba. Mire que, por ejemplo, aquí están los profetas. Aquí están los profetas. Déjeme ver si podemos. Aquí está. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí están los profetas y usted puede ver de que aquí está Isaías. Mire, aquí está Isaías mucho antes del cautiverio. Aquí está el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y el profeta Daniel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jeremías, Ezequiel y Daniel fueron prácticamente contemporáneos. La diferencia estuvo, como les comentaba, de que Jeremías no fue llevado en cautiverio. Ezequiel y Daniel sí. Con la diferencia es de que Ezequiel predicó al común del pueblo, mientras que Daniel predicó a la nobleza. Entonces, lo que llama la atención es de que en un momento así tan, digámosle así, de sufrimiento o de castigo para el pueblo de Israel, por cosas que ellos mismos habían hecho, hagamos la salvedad, por cosas que ellos mismos habían hecho, ¿qué es lo que sucede? Dios no los dejó sin palabra. O sea, una cosa es estar recibiendo el castigo de Dios y otra cosa es el abandono de Dios. ¿Va? Como que son dos cosas diferentes. ¿Va? Entonces, en este caso, pues ellos estaban sufriendo el castigo, pero no el abandono, porque Dios sí los castigó con el cautiverio que duró 70 años, pero solamente fue castigo, no abandono. O sea, es como que hay que establecer la diferencia en ambas cosas. Y fíjese que los nombres de estos profetas, pues la verdad que son bien interesantes, ¿va? Y déjeme comentarle por qué. Porque, por ejemplo, en el caso de Isaías, Isaías lo que significa es Jehová es salvación. Eso es lo que significa el nombre de Isaías. Jeremías significa Jehová exalta. Ezequiel significa el Señor fortalece. Y Daniel significa Dios es mi juez. O sea, ese es el nombre de los que de esos 4 profetas que estuvieron en ese periodo tan especial de la vida del pueblo de Israel. ¿Va? Isaías, como le decía, Jehová es salvación. Jeremías, Jehová exalta. Ezequiel, el Señor fortalece. Y Daniel, Dios es mi juez. O sea, mire, dejemos las cosas en las manos de Dios. ¿Va? Y si usted ve en el diagrama, pues aquí está, por ejemplo, ubicado lo que es la época del libro de Lamentaciones, que fue escrita por Jeremías. ¿Va? Que fue precisamente el lamento de Jeremías al ver la destrucción de Jerusalén. Bueno, ahora si seguimos un poquito más adelante, siempre hablando a la cuestión esa, bueno, mire, ¿y por qué se habían convertido en el Perdón, Valle de los... pastor, perdón, Dígame, perdón. dígame. A ver, Jeremías profetizó, su ministerio fue en Jerusalén, ¿verdad? O sea que en él sí vio Jerusalén. como, sí, él sí vio cuando llegaron, si no me equivoco, pastor, me corrige, en 1595, ¿verdad? Algo así, cuando 586, 580, 586. 586, la primera Sí, cautividad. Y también sí. aprovecho para hacer otra pregunta, pastor. Pero Jeremías no era de la nobleza, ¿verdad? Jeremías era No, un poco como quizás más del pueblo más pobre, algo así, pastor. Por eso no. Jeremías era sacerdote, era sacerdote. Ah, claro, sí es cierto, pastor, sí. Gracias, Jeremías, porque pastor. dice que era de los sacerdotes de Anatot. Entonces Jeremías Correcto. tenía esa situación de que Jeremías era sacerdote, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ¿y cómo fue que el pueblo de Israel llegó a ser el Valle de los Huesos Secos? Pues mire, la verdad es que no fue una cuestión así nomás, ¿va? Porque lo que sucede es esto, la destrucción y el cautiverio. El reino del sur, dice, se había rebelado contra Babilonia, lo que resultó en la toma de Jerusalén. Muchos de sus habitantes, incluido Ezequiel, fueron llevados en cautiverio. La ciudad y el templo fueron destruidos en el año 586. Y mire, hay 3 causas bien interesantes. La primera de ellas de las causas del juicio de Dios es esta, mire, la que está en segundo de Crónicas 36:16. Hermana Olga, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Segundo de Crónicas 36:16. Sí, hermano. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mire, ese versículo a mí me asusta esa cuestión que dice, no hubo ya remedio. O sea, ¿en qué situación hay que caer en la que Dios diga, no, mire aquí, como quien dice, esto es terminal, pues?
Mm. Ahora, ¿por qué razón? Porque habían estado un montón de profetas. Habían estado un montón de profetas. No crea de que, no crea, si Jeremías prácticamente lo único que hizo fue ponerle fecha, porque Jeremías dijo el cautiverio va a durar 70 años, pero que advertencia, bueno, desde la época de Moisés venía la advertencia de que tal cosa podía suceder. Entonces, una de las primeras causas por las cuales ellos fueron llevados a cautiverio fue el hecho de que llegaban los profetas y qué dice la escritura que sucedían. Ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas. Luego fíjese que hay otra situación que usted ve, por ejemplo, tanto en el libro de Reyes y de Crónicas. Usted se fija que hay un estribillo bien constante en esos libros. Y el estribillo es este: los lugares altos no se quitaron. Y a cada rato usted ve eso de que comenzó el rey tal, comenzó a reinar, reinó tantos años en Jerusalén, el nombre de su madre fue fulana, hizo lo bueno o lo malo ante los ojos de Jehová según, y menciona, y los lugares altos no fueron quitados. O sea, está esa voz de alarma que les estaba diciendo, hay algo aquí que está mal. Hay algo aquí que está mal. Bueno, solo para que se haga una idea de que al rey Ezequías le tocó destruir la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque dice la Biblia que hasta esa época todavía le hacían sacrificio. Había pasado Josué, Samuel, David, Salomón, y nadie había tenido valor de ponerle un hasta aquí. Fue el rey Ezequías el que dijo, no, señores, esto no puede seguir y eso se tiene que destruir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve que ese asunto de la idolatría para ellos era un gran problema. Era un gran problema. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? El cautiverio les quitó ese problema de raíz. Y fíjese que también había otra cuestión que también, digámosle así, como que fue causa para que ellos llegaran a ser el Valle de los Huesos Secos. Y es esto que dice en Isaías 1:17. Hermano Juan Castro, ¿nos puede leer esa cita, por favor, de Isaías 1:17? Amén, pastor. Dice, aprended y hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Correcto. Entonces vea usted que había una mezcla entre rebeldía a la voz de Dios, entre rebeldía a la voz de Dios, idolatría y aquello de que y aquello de que como que como que hacer el bien como que era una cosa rara, ¿va? Y ya desde la época del profeta Isaías, ¿qué le dice el profeta Isaías? Aprended a hacer el bien. Dice, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, claro, una de las cosas que a mí me ha llamado a reflexión precisamente de esta profecía, ¿qué es el hecho de que, de acuerdo, es la profecía del Valle de los Huesos Secos, pero ¿cómo fue que llegaron hasta ahí? Pues? ¿Cómo fue que llegaron hasta ahí? Llegaron ahí Perdón, precisamente pastor. por todas estas cosas que estamos viendo. Dígame, hermano Efraín. Sí, perdón. Los lugares altos eran Dan y Betel, ¿verdad? En el reino de Samaria o Samaria. Y todo Sí, eso había contaminado, ajá. sí, perdón. Todo eso había contaminado porque Judá miraba todo eso y el reino del norte iba en avance, ¿verdad? Iba poniendo, ya imponiendo, podemos decir, pastor, las reglas, o sea, contaminando a Judá en la idolatría. Pastor, ¿es así, pastor? Es que vaya, esos eran los lugares principales, pero después el problema se fue extendiendo más, porque recuerde que, por ejemplo, en la época del rey Salomón, una de sus esposas, ¿qué fue lo que le dijo? Haceme un templo para mi Dios. ¿Y dónde lo quiero? Lo quiero enfrente del templo de Jerusalén. O sea, el problema ya venía de mucho rato atrás, pues. E incluso cuando Israel del norte fue llevado a Siria, en Israel del sur, usted se fija esa situación de que como que ellos estaban como un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, ¿va? Había un rey bueno que, digamos, quitaba los ídolos, cuando él moría, el otro era malo y volvía a instituir todo y entonces volvía a destrozar todo, pues. Entonces, ese era un problema, es un problema que a la hora de las horas, ¿cuál fue la consecuencia? El cautiverio. Y ya cuando ellos se encontraban en el cautiverio, entonces, ¿qué es lo que sucede?
ya ellos llegaron al punto de pensar, no, mire, ahorita quiénes somos nosotros. Somos un valle de huesos secos. Ahora mire lo que dice la profecía. Hermana María Julia, ¿nos puede leer los versículos del 4 al 6, por favor? Ezequiel 37, del 4 al 6. Lo veamos. Sí, pastor. Ok. Dice Ezequiel 37, de 4 a 6. Dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a sus huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vuestra carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritus y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Correcto. Wow. Ya me veo hablando de un poco de hueso seco. Yo salgo corriendo, pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hola? Siempre me he imaginado, he tratado de ser como visual, porque yo literal, yo me imagino ese valle de huesos secos y que Ezequiel les hablase y ver lo que se van juntando, ha de haber sido algo espectacular. Yo siempre he sido como bien visual a este versículo. Fíjese que, bueno, hay ciertas cosas dentro de eso visual que sería interesante y yo también a veces hago ese tipo de ejercicio, fíjese. Y por ejemplo, una de las cosas que a veces he imaginado, por ejemplo, que sería un valle que esté en huesos secos así ¿cómo sería? A flor de tierra, pues que no estén enterrados. Y dice más adelante, no sé si más adelante después dice, y secos en gran manera. Hace Ajá, énfasis correcto. a que eran literal. Y yo me imagino los huesos de los brazos allí, el peroné buscando dónde encajar. O sea, no sé, hasta me visualizo como si eso tronaba y todo eso, no sé. No, Interesante. definitivamente debió ser una situación bien interesante. Fíjese que esta profecía, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sirve es para contestar, porque más de alguien a veces me hace la pregunta, mire, me dice, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con aquellas personas que murieron, digamos, con aquellos creyentes que murieron en un incendio? ¿O qué va a pasar, por ejemplo, con aquellas personas que murieron hace siglos y que ahí ya no hay huesos ni nada, sino que solo hay cenizas, pues? Entonces, mire, una de las cosas interesantes es de que si Dios, bueno, en el Génesis, como dice la Escritura, que Dios formó al hombre, lo formó del polvo de la tierra. Polvo. Acá tenemos la profecía del valle de los huesos secos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Dios lo pudo hacer la primera vez, téngalo por seguro que lo va a poder hacer la segunda vez. Amén. O sea, Amén. en ese sentido, como que no podemos ponerle limitantes a Dios, ¿va? Pero fíjese que esta acción que se le pide al profeta Ezequiel de profetizar a los huesos secos, aquí hay una situación, mire. Resulta que la palabra esa de profetizar en el texto hebreo, fíjese que se encuentra en una voz pasiva. Esto de la voz pasiva es una cuestión muy similar al griego cabal de la voz activa, la voz media y la voz pasiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, cuando dice profetiza, al ser voz pasiva, ¿qué es lo que sucede? Él es receptor de la acción, no es ejecutor de la acción. Pero ¿y eso por qué es importante? Porque al ser el receptor de la acción, no era que él iba a profetizar por él mismo, sino que él iba a profetizar el mensaje que el Espíritu Santo hablase a través de él. Él simplemente iba a ser como por decir así, mira Señor, aquí estoy, yo soy el instrumento, vos hablá. Así como el caso de un parlante, ¿va? Que el parlante, ¿qué es lo que sucede? Él solo amplifica el sonido, pero él no es el que está emitiendo lo que se está diciendo, ¿va? No, sino que el mensaje viene de otro lado. Entonces, en este caso, ¿qué iba a hacer Ezequiel? Lo que él iba a hacer era precisamente ser el emisor de ese mensaje de Dios. Y fíjese que hay dos que tres cositas en esto. De que vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Fíjese de que para en algún momento, hablando acerca de eso que usted dice, de visualizar las cosas, yo a veces, por ejemplo, y nada menos cuando estaba preparando este estudio, pensaba en una situación. Si a mí me hubieran dicho que le predicara un valle de huesos secos, pues en el fondo como que hubiera dicho, mira, Señor,
no es por nada, pero me podrías repetir a ver si te he entendido bien, a ver si te he entendido bien que eso es lo que querés, ¿va? ¿No crees que lo que me estás pidiendo como que es un poco absurdo? Quizás yo le dijera, señor, ¿y no crees que el pastor Peñate lo haría mejor? Que galán fuera, que galán fuera. Fíjese que vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? El hecho de que Ezequiel le predicase a un valle de huesos secos tiene una cuestión, y fíjese que es este versículo que le quiero mostrar acá. Mire, el de Ezequiel 2:7. Déjeme ver quién está por acá que nos puede dar con la lectura. Hermana Noemí, ¿nos puede ayudar con esa cita de Ezequiel 2:7? Si va en tráfico me dice, o si está en trabajo, así ponemos a alguien más. Bueno, hermana, o hermana Gladys, si nos ayuda, por favor, con Ezequiel 2:7. Amén, pastor. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ajá, o sea, de que mire, ¿y por qué eran huesos secos? Es que mire, es que son rebeldes. Claro, una de las cosas en el mundo ideal, yo le aseguro que muchas veces cuando usted ha tenido que predicar en alguna parte, yo creo que una de las cosas que en algún momento hemos deseado un público que esté, pero bien atento. Y no siempre es así. No siempre es así. A veces Ay, sí, dentro de la gente. desanima con solo ver que están cabeceando. Mire, yo una vez fui a predicar a una iglesia que había un fulano que estaba así, pero hasta recostado en la silla, como quien dice, vamos a ver qué dice este tonto. ¿Va? Ay, mire, pocas veces he tenido una predicación más incómoda que esa vez, que esa vez. Claro, he ido también a otros lugares donde le digo, hay una receptividad y aquello de que la gente quisiera, de que mire, no podemos hacer vigilia, ¿va? Claro, bonito es cuando son esos ambientes así de que la gente tiene esa receptividad, pero ¿qué pasa en el caso de aquella gente que Está así, llamando a cada rato, pastor, uno siente que lo llama porque le hacen con la cabeza para abajo, así. qué galán que lo llamaran, va, que eso digamos como que sería el mejor de los males, sino aquella situación de que, y vos sabes, y vos realmente sabes, o eso que estás diciendo, a mí me suena que es más que ni vos te la crees, va. Entonces, a veces el tener que predicar a un público así, yo creo que Ezequiel en alguna medida se ha de haber sentido con esa situación de que, y tener que hablarle a un valle de huesos secos. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Tal vez dos cuestiones que hay que mencionar. El hecho de que la gente no escuche no quiere decir que no se les deba de hablar. Porque usted se fija, por ejemplo, que qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando Jesús sana a los 10 leprosos. ¿Usted cree que Jesús no sabía que de los 10 9 no iban a regresar a darle las gracias? Pero con todo y eso, ¿qué es lo que sucede? Él los sanó de todas maneras. Yo le aseguro que en el día del juicio, estos 9 que no regresaron, no van a poder decir, pero mira, Señor, si vos nunca hiciste nada por mí, no, y no te acordás la vez pasada cuando recibiste sanidad, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hecho de que haya un público así, digámosle así, con las uñas de fuera, ¿va? Que tenga ese rechazo hacia la palabra de Dios, no, mire, yo voy a predicar. Yo voy a predicar porque eso es lo que yo estoy mandado a hacer. Mire, ustedes son una casa rebelde, pero yo lo voy a hacer de todas maneras. A Ezequiel le aseguro, en su momento le debió parecer un poco extraño. Está el otro caso, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando a Felipe lo mandan a predicar a un lugar desierto. ¿Verdad? La misma situación, ¿va? Uno esperaría que lo inviten a una iglesia, mire que tiene una campaña, que han predicado en redes sociales y que incluso la gente cuando usted llega ya hasta lo están esperando y toda la cosa, pero que lo manden a predicar a un valle de huesos secos, ¿verdad? Le digo esto porque vaya, por ejemplo, hace años me pasó de que un alumno tenía una iglesia en una zona donde resulta que los hermanos que se congregaban habían sido excombatientes y muchos de ellos estaban mutilados.
Y una vez uno de los lindos supervisores llegó allí, gracias a Dios ya no está en la iglesia, pero cuando llegó le dijo, híjole, le dijo, si aquí a predicar a la basura te han mandado. O Wow. sea, por aquello de que como ellos eran mutilados y todo, pues como que, no sé, como que no mereciesen la misericordia de Dios, pues, o como que no mereciesen que se les hablase palabra de Dios, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que a mí me llama la atención es de que independientemente de la actitud de la gente, nuestro deber es predicar. Ahora, Amén. ahora, claro, está la situación esa que dice, mire, la palabra de Dios no regresará vacía. Ya, esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Ahora bien, y ya a la hora de las horas, cómo fue agarrando forma? Porque mire, en este caso, cómo fue que Ezequiel ya llevó digámosle así, el mandato a la obra. Ezequiel 37 del 7 al 10. Hermana Claudia, ¿nos puede ayudar por favor con esa cita de Ezequiel 37 del 7 al 10? Amén, amén, pastor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Correcto. Si usted se fija, hay, digámosle así, como tres etapas, ¿va? Porque está cuando solo son huesos. Está la siguiente etapa cuando suben tendones y piel sobre ellos. Y está la tercera etapa cuando dice que viene el espíritu sobre ellos para que vivan. ¿Verdad? Le repito. Está la etapa cuando son huesos secos. Está la etapa cuando tienen músculo y piel sobre ellos. Y está la etapa cuando viene el espíritu sobre ellos y viven. Entonces, claro, ¿y cuál sería el estado ideal? Ah, mire, cuando el espíritu viene sobre ellos y viven. En algunos casos, pues, ¿qué es lo que sucede? En algunos casos no estamos en ese punto, sino que ¿qué es lo que sucede? Estamos en el punto, una de dos, o que somos huesos y músculos sin espíritu, o estamos en el peor de los casos que somos un valle de huesos secos. Porque si usted recuerda, en la época de Ezequiel se daba una situación. Que viene el Señor y le muestra a Ezequiel una visión, le dice, mira, le dice, ándate al templo, le dice, hace un hoyo en la pared. Viene Ezequiel muy obedientemente, hace un hoyo en la pared y entra al lugar santo. Y dice que en el lugar santo estaban los sacerdotes, pero ¿qué era lo que sucedía? En las paredes del lugar santo, lo que habían era ídolos, lo que había era una serie de cosas de que, claro, la gente como no entraba al lugar santo, no sabían los horrores que ahí adentro estaban ocurriendo, pues. Entonces, a la hora de las horas, ¿cuál fue la consecuencia que trajo sobre ellos? El cautiverio. ¿Cuál fue la situación en la que ellos llegaron a tener? No, mire, aquí ahorita lo que somos es un valle de huesos secos y aquí eh, ese es el fin, ¿va? Ese es el fin. Entonces, claro, se le dice a Ezequiel que profetice, se le dice que profetice precisamente, y en alguna medida fue un acto de fe. Fue un acto de fe. Bueno, usted ve en las escrituras, hay casos que a mí me llaman la atención al respecto de lo siguiente. Todos, por ejemplo, vemos bien bonito el momento ese cuando Moisés levantó la vara para que se dividiera el Mar Rojo. Pero se imagina lo que para Moisés debió significar que era la primera vez que él lo hacía y que nunca nadie lo había hecho antes. Hermana Olga, dígame. Solo una pregunta, pero esta profecía fue una visión que él tuvo o vivió realmente eso, porque a mí me parece que es como una visión.
Sí, fue una visión, fue una visión. Fue una visión en la que ocurrió todo eso. Fue una visión. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya después, ya cuando el Señor le comienza a dar la explicación y le dice a Ezequiel, bueno, ¿y esos huesos quiénes son? Esos huesos son la casa de Israel. Esos huesos son la casa de Israel. Aunque es una visión, pero en alguna medida, ¿qué fue lo que se le mostró? Mira, el pueblo en este momento está así. El pueblo en este momento, ¿qué es? Está como huesos secos. Y es bien interesante que las escrituras resalten esa situación, va de secos en gran manera. O sea, espiritualmente estaban en una situación que era como para decir, no, mire que este enfermo ya se murió. Ya, mire, mejor, eso es así como cuando en el seguro le dicen a la gente, mire, lléveselo para la casa, pero ese llévelo para la casa es para que vaya a morir, ¿va? Pero, ¿qué es lo que sucede? En este aspecto a Ezequiel se le dice predicales, predicales. Y en ese aspecto a nosotros nos deja la situación esa de la situación esa de decir, mire, cuando Dios va, ¿cómo se lo digo? No hay nadie que sea imposible de ser rescatado por Dios. Claro, llega el momento, pues, cuando la persona muere, pues, de que hasta ahí ya no va. Pero mientras la persona está con vida, ¿qué es lo que sucede? La oportunidad siempre existe. La oportunidad siempre existe. Entonces es por eso de que se le dice al profeta, que dé su profecía, que dé su mensaje, y yo le aseguro que él en algún momento ha de haber dicho, mire, y por lo menos me hubieran traído a 1 o 2 vivos, porque predicarle a huesos secos, pues como que no está muy agradable, no sé, no me siento muy cómodo, no me siento muy cómodo, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que sucedía? Dios era el que iba a impartir vida, precisamente porque por una situación, la palabra de Dios no regresará vacía. Entonces dejemos que Dios sea el que haga su obra. Y fíjese que hay una situación de que a medida que Ezequiel estaba profetizando, ¿qué es lo que sucede? Se obró el milagro ese que dice la escritura, que los huesos se comenzaron a unir, que los tendones comenzaron a subir. Y fíjese que solo para que nos hagamos una idea de lo que humanamente significa. En el caso de los huesos, según el criterio que se ocupa, se estima que son 207 en el caso de los huesos, según el criterio, porque hay quienes dividen los huesos de los oídos, los huesos de la pelvis, entonces el número puede variar, pero anda en 207. Los músculos son más de 600. Pero cuando Ezequiel comienza a profetizar, ¿qué es lo que sucede? Todos comienzan a buscar su lugar, todos se comienzan a unir, comienza a subir el tendón sobre él, comienza a subir la piel sobre él, pero el problema no estaba resuelto, necesitaba el espíritu. Es por eso de que dice en el versículo 9, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, ¿quién es el que puede hacer la obra esta de restauración? El Espíritu Santo. Ese es un detalle bien importante. O sea, no somos nosotros los que hacemos la obra de restauración. Es el Espíritu Santo el que hace la obra de restauración. Es el Espíritu Santo el que puede hacer que las personas cambien. Es el Espíritu Santo el que puede producir el fruto, así como dice el libro de Gálatas. Entonces, ¿nosotros en qué venimos a hacer nada más? Nosotros lo que venimos a convertirnos es en instrumento de esa obra que el Espíritu Santo va a hacer. Que mire, que en algún momento nos podemos topar con público hostil, que no le quepa la menor duda, ¿va? Que no le quepa la menor duda. Ahora mire cuando da la explicación en Ezequiel 37 del 11 al 14. Hermano Efraín, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Ezequiel 37 del 11 al 14. Amén, pastor. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos es la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y, y, per- Pereció. y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. 12. Por tanto, profetiza y diles,
Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén, pastor. Correcto. Vea una situación. Claro, la profecía, digámosle así, en su mensaje inicial, ¿para qué era? Era para el pueblo de Israel en el sentido de decir, mire, es cierto, ustedes ahorita están en cautiverio, pero yo los voy a traer de vuelta. Primariamente el mensaje es para ellos, primariamente. A nivel de aplicación, hoy sí viene la cosa para nosotros. A nivel de aplicación está la cuestión esa de que, mire, el pueblo de Dios puede llegar a un punto en el que se encuentre precisamente en un valle de huesos secos. Fíjese que hay un pasaje que todos conocemos que a veces a mucha gente a veces como que desviamos un poco la atención. Es el de segundo de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Claro, acá en El Salvador, ¿qué es lo que decimos? Ay, a ver, mire, se refiere a que los salvadoreños deben de buscar al Señor. Sí, pero usted se fija que inicialmente, ¿qué es? Es la oración del rey Salomón en la dedicación del templo y dice: si se humillare mi pueblo. O sea que a veces los creyentes podemos pasar por nuestra época de soberbia, de abandono de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Podemos llegar lamentablemente a convertirnos en un valle de huesos secos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es ahí precisamente donde ahora viene el asunto. Mire, la idea no es que sigamos siendo un valle de huesos secos. Y es que lo que sucede es esto. Esto del valle de los huesos secos yo a veces he comentado con más de alguien este asunto que les quiero decir a ustedes. En el sentido de que yo recuerdo, por ejemplo, la época en la que yo conocí a Cristo, cómo era la iglesia y cómo la iglesia en general, ¿va? Y cómo es la iglesia ahora. De que, claro, cuando estábamos en la época de la guerra y todo ese tipo de cosas, la gente buscaba del Señor, las almas se convertían, pero hoy como que estamos pasando por una etapa de como que la gente se está, ¿cómo le podríamos decir? Como que la iglesia le está aburriendo. Como que ya no es aquello yo me acuerdo, le diré, en la época, en mis primeros años de fe cristiana, que a veces hasta debajo de la lluvia nos veníamos de la iglesia. Nosotros en ese tiempo no teníamos carro, nos caía el agua y todo, y metíamos las Biblias en bolsas para que no se mojaran, pero nosotros éramos felices de hacer eso. Y ahora que Ujú. muchas veces hay muchas situaciones, que hay carro, que hay una serie de situaciones así, ¿y qué es lo que está pasando ahora? Vaya, como que la gente de ir a la iglesia, ay, como quien dice, ay, tener que tomarme el aceite de hígado de bacalao, ¿va? ¿Verdad que a veces como que suena un poco así, va? Como que suena un poco así de que ir a la iglesia, ay, yo que me quería quedar durmiendo, ¿va? Entonces está esa situación de que, bueno, ¿y qué es lo que nos está pasando? Podría ser, podría ser, no quisiera que fuera así, podría ser de que estemos viviendo una etapa de huesos secos, Mm. ¿verdad? ¿Cómo, qué le parece a tu hermana María Julia, ya que ha hecho esa reacción? La verdad que sí se da, pastor. Yo digo que porque siempre hay que como considerarse a uno mismo, como dice Gálatas. Yo Ujú, recién, hace como menos de un mes regresé de Cuba y esa gente sí que tiene convicción, porque sí que viven las 1001 noche. Y no le puede decir usted, mire, el pueblo de Israel anduvo 40 años, porque alguien les dijo eso. Llevamos 60 años en esto. sí, Pero ellos tienen una convicción que no importa lo que pasen, porque ellos saben que después, aquí están de paso. Ellos están seguros que después de toda esa miseria que están pasando,
apagones de hasta 3 días en ciertos lugares. Ellos saben que eso no es la vida, ellos tienen una seguridad de la vida eterna. Entonces, fuimos a una iglesia, nos llevaron a la primera iglesia bautista y wow, yo dije, jamás vuelvo a usar el teléfono en un servicio. Y me lo he propuesto, o sea, las veces que he ido a la ¿Qué, iglesia qué, después qué, de qué, qué vio ahí que le hizo caer en la cuenta de eso? ¿Qué vio ahí? es que la gente está en lo que está, o sea, está a lo que va. O sea, y Ujú. nosotros nos hemos acomodado porque incluso yo he caído, no puedo ser la justa, vean. No, yo también he caído en eso, que me suena el teléfono y en el servicio le estoy diciendo a mi hermana, hoy no voy a llegar, o voy a llegar más tarde, o calenté el pollo, yo llevo el arroz. O sea, me pongo a hacer otras cosas en el servicio. Y esa gente, wow, predicó el pastor, o sea, sin aire acondicionado, ese hombre, todos los senos mojados, que le llegaban hasta la costilla, el sudor, pero aquella gente, pastor, no se movió, o sea, y habló sobre cuando le pidieron ay, ¿cómo se llama? El único hijo que lo fuera, quisiera quisiera el holocausto con él. Y usted es que no vea los apagones, es que no se fijen que no tiene que comer, es que olvídese porque nosotros aquí estamos de paso, nosotros, wow, y si usted habla con la gente, y allá sí busca la gente que no es cristiana, sí busca la iglesia, porque están viviendo literal como el pueblo de Israel. No hay energía, no hay gas, desde que va el año no ha entrado el gas licuado. Entonces, ellos optaron por cocinas eléctricas, pero si no hay energía eléctrica, no tienen cómo calentar. O sea, la gente que consigue comida se la tiene que comer en el día y compartirla porque no la puede guardar. No la puede ni calentar ni meter a la refri porque no hay energía. O sea, literal se vive el día a día. Entonces Pero yo mire digo, qué interesante. Perdón, ujú. termine la idea. No, no, entonces le digo yo, a veces esa experiencia lo hacen a uno como, porque a veces uno se siente que todo está bien, Dios me ha bendecido, ajá, a mí, pero, y esto es que solo hemos ido a una isla, que yo tuve la oportunidad de ir a esa isla, pero como la isla de Cuba hay otros lugares también que la están pasando difícil. Entonces, yo digo, esa convicción que esa gente tiene, o sea, de verdad que ellos saben, están seguros que todo lo que están pasando es literal. Ay, no quiero quitarle tanto tiempo, pero me dice una doctora, María Julia, cuando tenía 16 años me propuse ser una profesional para ayudar a mis papás. Mi papá era no sé qué y su mamá era ama de casa. Y entró a la escuela de medicina, fue 20 años médico. Me dice, y ahora estoy igual o peor que cuando tenía 16 años y tomé la decisión de ser diferente. Porque ahora mis padres viven conmigo, están viejos, están enfermos y bla, bla, bla. O sea, esa gente sí que sufre y sí que tiene la convicción. Entonces, como no hay comida y a los cristianos Dios les provee, me vino a la mente lo que usted dice, que en tiempo de guerra, cuando hay un terremoto, la gente está esperando que hablen la iglesia para llegar. Esa gente es Ujú. así, la gente que no es cristiana busca la iglesia porque en la iglesia hay comida. Entonces, el Señor no Pero lo sé. mire qué interesante ese enfoque que usted dice que tienen ellos, de que aquí solo estamos de paso. Ujú, De veras, porque, bueno, incluso aún en aquellos lugares donde, digámosle así, que vivimos mejor, digámosle así, por decirlo de una manera, también como que debemos hacernos la misma idea de que estamos de paso. Fíjese que, ujú, por ejemplo, en la congregación en la que yo estoy, hay un hermano, por ejemplo, que él trabajó durante muchos años en una empresa que durante él trabajó le fue súper bien. Y resulta que el dinero él había creado un fondo que lo tenía en México en dólares americanos. En algún momento se les ocurrió por allá hacer la nacionalización de cosas así por el estilo y agarraron todos sus dólares y le dieron el equivalente en pesos mexicanos. Si usted imagina ujú. usted el ahorro de tantos años, se le fue así, va, se le fue así. Entonces, a la hora de las horas como que debemos de pensar, no, mire, si es que aquí andamos de pasada nada más. Sí. Aquí, Y es aquí que esa convicción, qué bueno que nosotros como iglesia la tuviésemos. Porque, bueno, yo siendo salvadoreña, y le digo, mire, aquí nadie se puede rebelar, no pueden salir a la calle. Y
Ay, María Julia, el que lo ha hecho o está muerto o está preso. Hay que Muy orar bien. porque un rayo les caiga, porque el avión se derribe. No, no, nosotros no queremos eso, me dijo. Nosotros queremos y oramos porque toda esa gente se arrepienta. Wow. Qué interesante. Mm, De veras, qué interesante. Qué mm. interesante. Fíjese que en esta profecía hay una cosa que usted se fija en el versículo 13 que iba a ser la finalidad, o sea, de que predicarle a los huesos secos, que los huesos volvieran a la vida. Es esto que dice aquí en el versículo 13, mire, dice, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Por qué razón? Porque fíjese que esa cuestión de que yo soy Jehová en el libro de Ezequiel, ¿sabe cuántas veces aparece? Aparece 64 veces. Aparece 64 veces. O sea que la idea de que ocurriese ese milagro era precisamente para que el pueblo de Israel reconociese quién es Dios. Bueno, tan es así de que fíjese que, por ejemplo, la palabra que se ocupa en el texto hebreo, entre otras cosas, tiene dos situaciones. Una, saber por experiencia, saber por experiencia. Y la otra es darse cuenta. O sea, ¿se ha fijado usted como, por ejemplo, cuando uno se pone mal una prenda, que uno no se fija que lleva mal colocados los botones de la camisa o de la blusa, dependiendo si es hombre o mujer, ¿va? Y alguien viene y le dice, mire, tiene los botones incorrectos. Entonces, yo no me había dado cuenta hasta que alguien me lo dice. Me la pone Entonces, al en este revés. caso, ajá, que se la ha puesto al revés y todo. Mire, yo una vez pasé a pena que me puse una camisa al revés, usted. Gracias a Dios no era una reunión muy formal, ¿va? Pero en la precisión en la que salí me la puse al revés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa situación de que saber que Dios es Jehová, toda esta experiencia del Valle de los Huesos Secos, del Valle de los Huesos Secos, de que el profeta Ezequiel profetizara y todo el efecto que iba a tener, la finalidad última iba a ser esa, de que ellos comprendiesen quién es Dios, que se dieran cuenta, que lo reconocieran. Ahora bien, tal vez una de las cosas, dígame, hermana Claudia. Esa Hola. palabra yada es bien importante porque según el significado de la palabra, dice es una conexión íntima que va más allá del conocimiento superficial o intelectual. Es una experiencia personal del conocimiento de Dios. O sea, no Ujú. solamente es saber como YHWH, el tetragamatón y Dios, no, es una conexión íntima y personal. Entonces, yo siempre le digo a la gente, si le preguntáramos a Dios, ¿qué quiere Dios? ¿Qué es lo que Él desea? Es esto, Ujú. ser conocido, Sí, porque Él siempre está igual en Ezequiel 37, 26, 36 o 36, 26, no recuerdo. Dice le que, daré un corazón. ajá, y le daría un corazón nuevo y todos conocerán a Jehová. O sea, Él lo que quiere es que tengamos esa conexión íntima con Él, ¿verdad? Así es. Porque a Él no le importa nuestro conocimiento intelectual, a Él Él lo que quiere es una relación con el ser humano, que vuelva la relación de intimidad como fue al principio, ¿verdad? Entonces, cuando dice Yadá, sabrán que yo soy Jehová, o sea, van a tener un conocimiento profundo, íntimo, de que yo soy su Dios, su Padre, su Creador, su sustentador, que yo los tengo en el hueco de mi mano y que nada les va a pasar, nada les va a afectar, todo está completo, todo está hecho. Ah, pero para eso, vea que hubo que pasar por esa experiencia del Valle de los Huesos Secos, ¿va? Claro, sería Sí, bonito llegar a ese entendimiento sin tener que pasar por el valle, pero hay veces que como que por alguna pues razón, como que hay que hacer la eso, ¿va? La palabra dice, ¿verdad? En Timoteo, que la palabra es la que nos corrige. O sea, la idea de Dios no es que nosotros pasemos por un valle de huesos para ser corregidos. O sea, si nosotros en realidad aplicáramos la palabra, la creyéramos, la aceptáramos, la comiéramos y la digiriéramos y pudiéramos tener el espejo, el entendimiento de lo que la palabra nos está diciendo, no sería necesario pasar por el valle de los huesos.
Porque algo Ujú. que es bien interesante que dice acá Israel, dice, le dice el Señor, en el slide anterior decía, ellos dicen que están acabados. Y Dios no los Ujú. contradice. O sea, Dios les dice, no, ustedes no están acabados. O sea, No, les dice, sí. humanamente sí. No, es que allí dice, ellos dicen, estamos muertos, todo está perdido. Y Dios dice, es verdad, pero yo los voy a sacar de los sepulcros. Yo los voy Claro. a sacar de esa muerte que ustedes están viendo. Yo los voy a sacar de allí. Entonces, ellos se dieron cuenta de su estado, de su situación. Y muchas veces nosotros como seres humanos estamos pasando las situaciones, estamos en el valle de huesos secos y todavía estamos preguntándole a Dios, ¿por qué, verdad? No, veamos, Ujú. ¿por qué, verdad? ¿Quién provoca O esto? sea, ¿Quién lo provocó? esa es una. ¿Qué provoca? ¿Qué provoca? Sí, porque Ujú. el juicio, para mí el juicio de Jehová, cuando hablamos, es que está en juicio, el juicio de Dios es entregarte tu pecado. Y cuando el Ujú. Señor nos entrega al pecado, estamos en la mano del enemigo, ¿verdad? Él aparta su Claro. mano, aparta su protección y ese es el juicio. O sea, ¿querés droga? Más droga. ¿Querés mujeres? Más mujeres. ¿Querés amargura? Pues más amargura. Entonces, cuando el ser humano no se ve, no nos vemos como estamos, él nos entrega, él se aparta y se hace a un lado. Pero aún allí, porque Israel dice, estamos muertos, pero Dios dice, sí, es verdad, están muertos, pero yo los voy a sacar de los sepulcros, yo los voy a sacar Así de es. ahí, ¿verdad? Y algo que me encanta de Ezequiel es que Ezequiel, a él se le dice, háblale tú a los huesos, no le dice, háblale al espíritu. ¿Verdad? No se se le Ujú. da a Ezequiel una autoridad para proclamar, para hablar la palabra que ya vino del Señor. Porque algo que dice Dios es, yo traigo vida, yo traigo espíritu, yo traigo tendones, yo traigo. Entonces, lo que hace Ezequiel solamente es hablar lo que ya Dios ha hecho. Así es. En Y fíjese teoría que así ya que, deberíamos de ser, ¿verdad? No, y porque fíjese nosotros que no ya que somos los que menciona, predicamos. Nosotros solo Ujú. proclamamos lo que Dios ha dicho. Así es, así es. Y fíjese que ya que menciona eso, hay una parte, hay dos aspectos que le quiero, que digámosle así, que le quiero mencionar para completar esta profecía. Vaya, porque nosotros podríamos decir, ah, bueno, ese fue Ezequiel que le predicó al valle de los huesos secos y que el valle volvió a la vida. Pero fíjese que con esto de la profecía ocurre una situación, que hay algunos profetas. Vaya, si yo le pregunto a cualquiera, mire, ¿qué profetas tiene a la mano? Primero me sacarían los cuatro mayores, va, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Después podríamos seguir con los menores, de Oseas a Malaquías. Ahora, claro, yo le digo a usted, mire, y Abraham es profeta. Claro, alguien que no estuviera familiarizado, normalmente me diría que no. Pero mire, por ejemplo, lo que dice Génesis 20. Hermana Gladys, si nos puede leer esa cita, por favor, Génesis 27. Amén. Dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Mire, Abraham es profeta. ¿Va? No, no, claro, si alguien viene y dice, ah, mire, pero es que profetas son los mayores, Samuel, el profeta Elías, Eliseo, y Abraham es profeta. No, pero Génesis dice que sí. Génesis dice que sí. Mire quién otro es también es profeta. Esta es una profecía que hizo Moisés, ¿va? Que dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esta es una profecía respecto de Cristo. Y tan es así que la gente dice, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mire quién otro es profeta también. Hermano J.C. López, ¿nos puede leer esa cita de Hechos 2:29 al 30, por favor? Hechos 2:29 al 30.
Amén. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Mire, entonces dice que David siendo profeta. Entonces, tal vez a lo que quiero llegar es esto, que hay otras personas a las cuales nosotros no consideramos profetas, pero que la Biblia sí llama profetas. Pero porque profeta, ¿qué se supone que es? Mire, por ejemplo, este caso, ¿ve? Hechos 15:32. Dice, hermana Olga, si nos lo puede leer, por favor, Hechos 15:32. Amén. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Correcto. Entonces, porque una de las cosas que a veces la gente tiene normalmente tiene la idea de que el profeta es el que predice el futuro, y en cierto modo es correcto. En cierto modo es correcto. Pero fíjese que la cuestión de la profecía va un poco más allá a esto que le quiero mostrar por acá. Miren, nos vamos a adelantar un poquito en aras del tiempo. Nos vamos a adelantar un poquito en aras del tiempo, pero fíjese que hay una situación que tiene que ver con los profetas y tiene que ver con esa cita de segunda de Pedro 1:19. Hermano Efraín, ¿nos puede leer esa cita, por favor, de segunda de Pedro 1:19? Amén, pastor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana siga en vuestros corazones. Amén, pastor. Vea que dice que la Biblia, ¿qué es? Es la palabra profética más segura. O sea, si alguien dice, mire, ¿y yo qué mensaje profético tengo para dar? El mensaje de la Biblia. Ah, mire, pero hay profetas que no solamente son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los demás. Pues no, ya ve que Abraham era profeta. Y viene alguien y dice, mire, ¿hay alguna profecía de Abraham en la Biblia? Pues en cierto modo sí, en cierto modo sí. ¿Por qué razón? Porque la cuestión esta de profetizar no, o sea, aunque sí es predecir el futuro, pero no está restringido solo a eso. No está restringido solo a eso. Ahora sabe qué es lo que sucede. Que fíjese que aquí tenemos una situación, porque alguien puede decir, vaya, es cierto, Ezequiel vio el valle de los huesos secos, el Señor le dijo que les hablara, los huesos volvieron a la vida, pero mire, y tal vez una pregunta que no sé, y cuando, le digo, cuando yo estaba preparando este estudio, yo me hacía la pregunta, ¿y no será que nosotros podríamos repetir esa acción de predicar y que los huesos secos vengan a la vida? Y me encontré con esto, miren. Hermana Gladys, si lo puede leer, por favor. Amén. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que Jesús dice en las Escrituras es palabra que puede hacer que los huesos secos vengan a la vida. Y esa tal vez es es la parte que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque claro, se puede decir, mire, es que los huesos secos, como que podemos empezar a buscar un montón de gente a quien le podemos recetar el versículo, ¿va? Aquellos hermanos que están fríos espiritualmente, aquellos que están pasando por una situación económica difícil, aquellos que están viviendo en un pecado. Ok, podemos empezar a repartir el pasaje en los pedazos y en las porciones que ustedes quieran y a las personas que quieran. Vaya, ok.
Pero ¿y qué es lo que dice? Y que fíjese el reconocimiento que hace Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. O sea que el mensaje del evangelio puede traer a la vida a aquellas personas que están en una situación de valle de huesos secos. Tal vez el asunto al que quiero transmitir es lo siguiente, porque como que podría existir digámosle así, como una decepción de parte de nosotros en el sentido de decir, ay hermano, ¿usted por qué no conoce cómo son los hermanos de mi congregación si son son tan aguados, son tan apagados, de que ni aunque les ponga un mortero cerca reviven, va? Pues sí, porque hemos probado a ponerles un mortero cerca, va. ¿Y qué tal si probamos mejor a que conozcan la palabra de Dios para que sea ella la que los traiga otra vez a la vida? Ahí como que la cosa sería un poco diferente, va. Fíjese que una de las cosas interesantes, yo recuerdo que mi profesor de homilética, él tenía uno de los libros que ocupamos de base cuando yo llevé esa materia, es uno que se llama La predicación expositiva. Y una de las cosas que se explicaba, y él nos enseñó el libro, era el hecho de que en aquellos periodos de avivamiento de la iglesia, una de las cosas que sucedía era que habían predicadores expositivos. O sea que agarraban un pasaje más o menos largo, como por decirle algo, que agarraban el hijo pródigo y lo explicaban paso por paso. O que, por ejemplo, que agarraban la parábola del sembrador y le explicaban paso por paso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo interesante es precisamente que en esos periodos en los cuales la iglesia estaba fría espiritualmente y que necesitaba un avivamiento, ¿qué fue lo que hizo que ese fenómeno ocurriera? Que se volviese otra vez a que se predicase la palabra, ¿verdad? Entonces, como que sería una cuestión que es cierto que es fácil decir, ay, mire, es que en la iglesia son así, es que en la iglesia son asá. Sí, tristemente es la situación en la que en algunas ocasiones nos toca vivir, ¿va? Pero como que deberíamos de agarrar eso como un reto y decir, bueno, el Señor me ha dado a mí palabras de vida eterna y yo puedo también ser profeta para poder predicar el mensaje de Dios y traer vida a aquellas personas que están en una situación de un valle de huesos secos. Ahorita pues estamos en la parte de las preguntas y las opiniones, así que si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión antes de que les mostremos el tema de la siguiente semana, hermana Gladys, diga. Bien interesante el estudio pastor. Me gustó del inicio cuando usted mencionaba que el pueblo de Israel era castigado por el Señor, pero nunca fue abandonado. Eso es algo muy alentador, ¿verdad? Para nosotros los cristianos, que a veces podemos pasar dificultades como consecuencia de nuestras acciones, pero nunca seremos abandonados por el Señor, ¿verdad? Y también interesante lo que mencionó de Felipe en el desierto, que fue enviado al desierto, ¿verdad? Y que ya, ¿qué voy a hacer allí? ¿Verdad? Pero ahí ahí fue donde se juntó con el etíope, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces Dios siempre tiene un plan, siempre hay alguien a quien hablarle, ¿verdad? La palabra de Dios y Dios siempre tiene un propósito en lo que permite. Y lo último que está diciendo usted sobre la palabra expositiva, yo el año pasado estuve viendo esa materia y me encantó pasamos casi todo el ciclo aprendiendo a hacer sermones expositivos, solo expositivos, y sí requiere mucho estudio, ¿verdad? Mucha preparación para eso, y hoy no mucho les gusta predicar ese tipo de sermón, casi solo el temático, pero el temático da mucho pie a hablar a veces cosas Inventar. que se me ocurren a mí, ¿verdad? O llenarlo de ilustraciones, de narraciones, qué sé yo, pero el temático no da mucho espacio para que uno se salga de la línea, sino que va versículo por versículo explicando. Y a mí es el que más me ha gustado y me gusta escuchar pastores que predican de esa forma, porque aprendo muchísimo.
¿verdad? Y eso, la verdad que es la palabra la que le da vida a las personas, como la Biblia dice que están muertos en delitos y pecados, y lo único que le puede dar vida a ese muerto es la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo tocando corazones y todo. Pero ahora a veces se llena más de alabanza, de música, y eso no transforma a las personas ni le da vida, sino que es la palabra. O mire gentes que se ponen a hablar un montón de historias y un montón de Ay, cosas sí, así, cansa, cansa. y aquello que uno dice, ¿y a qué hora vas a explicar la Biblia? Fíjese ¿Y a que qué hora en mí ha pasado algo que después de haber aprendido, ahora yo cuando escucho, ay, yo hasta me frustro porque digo yo, no, hoy no aprendí, ¿verdad? Entonces, he llegado a ese punto a veces de sentirme hasta frustrada cuando no hay palabra, pues, sino que otras cosas. Pero sí a mí me gustó, ¿verdad? Yo aprendí bastante. No, y le digo, y es importante el hecho de que nosotros tengamos en cuenta esa situación, de que vaya, esa situación que vivió el profeta Ezequiel, pues la verdad de que puede pasar. O sea, no es aquello de que, ya fue en la época de Ezequiel y con nosotros no tiene nada que ver. Fíjese, no solo puede pasar, sino que siendo un poco más directos, nos puede pasar. O sea, de nosotros caer en un valle de huesos secos. No solo puede pasar, sino que nos puede pasar. Sí, pastor, porque fíjese que aparte de que enseñamos a otros, cuando estamos preparando el sermón, uno aprende, pero increíblemente, ¿verdad? Porque yo aprendí haciendo sermones y descubrí muchas cosas y qué bonito que solo nos decía el pastor, me van a hacer un sermón al principio, ¿verdad? Me van a hacer un sermón de tal libro y de tal versículo a tal versículo. Era como ir a descubrir algo que Dios me quería decir ahí, ¿verdad? Poco a poco, cuando uno va armando desde el principio de palabras y todos los 10 pasos que damos ahora, porque sé que antes creo que no se daba de esa forma, pero uno va descubriendo, o sea, el primero que aprende es uno, ¿verdad? Uy, perdón. Y así es, de que la palabra primero tiene que ser vida para uno. Bueno, Sí, a Ezequiel se le dijo, come la palabra y después anda a decirla. O sea, la palabra primero tiene que ser vida para nosotros antes de poder después ir a correcto. enseñarla a otras personas, definitivamente. Veamos, ¿algún otro comentario más o alguna pregunta? Amén, pastor. A ver, dime, hermano Efraín. Una pregunta, pastor. Este A ver. pasaje se puede analizar de dos formas. Se puede analizar literal y metafórico. Esa es la pregunta, pastor. Gracias. Sí, vaya, fíjese que sí se puede, porque vaya, primero lo que es la parte literal, lo que es la parte literal tiene que ver con lo que efectivamente sucedió, ¿va? Porque el pasaje dice, ¿y quiénes son estos huesos secos? Es la casa de Israel, que ellos en algún momento habían perdido la esperanza de restauración, pero que Dios les dice, mire, ustedes están castigados, pero no abandonados, ¿va? O sea, la misericordia de Dios no se ha apartado de ustedes. Eso es desde el punto de vista literal. Tal vez no le diría más desde el punto de vista aplicación. Desde el punto de vista aplicación, es ahí donde ya vienen todas estas situaciones en las que nosotros, en las que nosotros estamos mencionando. Porque vaya, ¿qué es lo que sucede? El Valle de los Huesos Secos en alguna medida podría aplicarse, por ejemplo, a aquellas personas que están pasando por una situación difícil, que era lo que le ocurría al pueblo de Israel, que estaban en cautiverio, que prácticamente no sabían si en algún momento iban a regresar o si iban a morir ahí. Entonces, son situaciones que nosotros en algún momento podemos llegar a vivir, si no es que ya las hemos vivido incluso, ¿no? Entonces, en ese aspecto, si usted mantiene primero ese asunto de lo que literalmente el pasaje significa, después puede hacer aplicaciones correctas para situaciones específicas de personas donde usted se encuentre. Eso definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Veamos, Gracias, pastor. ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario más antes de mostrarles el tema de la próxima semana? ¿O todos estamos bien? Aunque le diré, han habido opiniones muy interesantes y de veras yo he aprendido mucho. ¿Alguna última o algún último comentario antes de mostrarles el tema? Bueno, entonces el que calla otorga. A ver,
Hermano Efraín creo que está tocando la pantalla para que no la toque. Ok, ya ahí ya se Sí, quitó. pastor. Bien. Amén, pastor. Va, déjeme mostrarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Vamos a seguir siempre con el profeta Ezequiel, pero esta vez vamos a hablar acerca de esto. Mire, ve. Vamos a hablar acerca del templo profetizado por Ezequiel. O sea, el templo que está en Ezequiel 46, 47 y 48. Que ese templo va a ser el templo que va a existir en el milenio. Entonces, de ese templo vamos a hablar y del río que salía de las gradas y de todo eso demás que está implicado en esa situación. Dígame, hermana Claudia. Pastor, podríamos estudiar más adelante Ezequiel 34. Es el pasaje, Ahora, acuérdeme para ubicarme, es el pasaje es de... sobre los profetas, sobre los pastores de Israel. Ah, ok, ya. Vaya, lo vamos a preparar y lo vamos a agendar. Lo vamos a preparar y lo vamos a agendar. Claro que sí. Bueno, entonces el tema de la próxima semana es ese, mire, el templo profetizado por Ezequiel. Así como la hermana Claudia ha sugerido temas, también si alguien tiene algún tema que quiera sugerir, también puede hacerlo. Puede mandarlo en cualquiera de los chats en los que están, ¿verdad? Ahí yo lo veo y así yo lo podemos preparar con mucho gusto, precisamente por aquello de que quieras o no, este proceso de refrescamiento definitivamente que es importante. Ese tema que ha sugerido la hermana Claudia, pues lo vamos a tener en cuenta, y algo otro que usted también quiera sugerir en algún momento que le gustaría que se desarrollara. También aquellos que no han visto en el canal, a veces hay algunos temas que me han pedido y ya están en el canal, ¿verdad? Porque hay otros temas por ahí que ya están desarrollados y que recuerde que usted los puede compartir libremente. Usted los puede compartir libremente porque se están subiendo a YouTube más o menos en hora y algo. Esto ya va a estar subido y usted lo puede compartir perfectamente. También, por ejemplo, si alguien quisiera que le mandara el PowerPoint, mándeme un mensaje privado y yo se lo mando. O si no, quizás mejor junto con el video lo vamos a poner, ¿va? Para que ahí se vaya también. Porque la Pastor, vez pasada, ¿sí? perdón, ya estoy agregada en ese nuevo grupo que ha hecho. Es que lo que pasa es de que ahí está agregado el chat. Entonces, si usted está agregado en el chat de la materia, por ejemplo, de Daniel, de griego, entonces está agregado toda la gente que está en ese chat. Ujú. Entonces, lo que usted tiene que hacer es no salirse de aquel. Ah, ya. No se sale de aquel, automáticamente ya está agregado a ese de la hermandad. Pero ahora estuve buscando el link y no estaba. Ah, ya. Pero no se ha salido. No. Ah, bueno, Pero ya voy. ahí vi que lo envió usted, entonces por eso me pude meter, porque no Sí. hallaba. Yo le escribí ahí. Ah, ya. No, lo que sucede es, aunque le diré, y ahorita estoy aprendiendo cómo funciona eso, que en ese chat de la hermandad he unido todos los chats de las materias que he dado desde el 2020. Desde el 2020. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí están todos los chats, por ejemplo, de griego 2 en el 2020, de 3 materias en el 2021, y Sí, así, ahí vi. Ajá. ¿verdad? Entonces están unidos Hay unos todos de esos. Vancouver, ¿verdad? Ahí están los de Vancouver también. Entonces, lo que usted tiene que hacer es no salirse de esos chats. Si usted está en el de griego, si está en el de Daniel, no se salga. Porque lo de la hermandad me sirve para, en lugar de estar mandando a cada uno, mejor lo pongo ahí y le llega a todos de una sola vez. En el que está la hermana Olga, el de los pastores de los 80, ese no lo puedo agregar porque como yo no soy administrador en ese chat, por eso es que yo no lo puedo agregar. Ahí sería que ellos me hagan administrador y entonces yo los podría agregar a ellos. De lo contrario, les voy a tener que mandar el mensaje aparte a ellos, ¿verdad? Así como siempre. Gracias, hermano. Entonces, si usted está en cualquiera de los chats de las materias que ha recibido conmigo, no se salga de ahí. No se salga de ahí. Porque lo de la hermandad me sirve que en lugar de estar poniendo los mensajes en cada uno de los chats, lo pongo ahí y se va para todos. Y se va para todos. Entonces, lo que tiene que hacer es no salirse de la materia donde está. Eso haga. Bueno, vamos a terminar entonces, vamos a orar, no me resta más pues que agradecerle su fineza, más tarde va a estar subido el video, así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche, gracias por los hermanos que se han conectado, bendice sus vidas, bendice a sus familias, bendice sus ministerios también, provee para sus necesidades.
sana a los enfermos, guíanos por el camino recto, ayúdanos siempre, Señor, a amarte a ti y a querer conocerte cada vez más. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Muchas gracias. Y nos vemos al próximo. Bendiga a todos. Bendiga. Bendiciones a todos. Gracias, pastor. Bueno.